Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este viernes, normalmente lo hacemos los jueves, hoy viernes 6 de la tarde, a una nueva transmisión en vivo con uno de nuestros invitados internacionales y además muy especial la tarde de hoy. Vamos a fijar por acá el comentario para que todos sepan que estamos hablando con Rafael Antelo, científico español que se ha dedicado a salvar, aquí está fijo el comentario, ya está, se ha dedicado a salvar al caimán del Orinoco. A ver, cuadramos esto por acá. Ya se une Colombia Secreta Oficial, un abrazo, síganos en nuestra cuenta oficial, uy, moví esto por acá, ya está. Síganos en nuestra cuenta oficial en Instagram, Colombia Secreta Oficial, ahí estaremos para tener toda la información, que ustedes tengan toda la información de los viajes que hacemos nosotros, los que hacemos con Andrés Hurtado García. Ya cuando salgamos de esta pandemia, pues ahí van a tener toda la información de todas las fechas de nuestros viajes. Un saludo muy grande a César Garzón que se une, Django 1259. Ya se une también Rafael Antelo, nuestro invitado especial de la tarde de hoy. Rafa, qué gusto, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a darle unos minutitos más a que la gente se siga uniendo y te envío la invitación en un momento. Julián Cusi se une, bienvenido Julián. Ricardo Alfonso Delgado de Barranquilla, qué gusto tenerlo por acá también. Ricardo, un abrazo muy grande. Recuerden, estamos haciendo estas sesiones, estas charlas los martes a las 6 de la tarde con Andrés Hurtado García, así que próximo martes 6 de la tarde estaremos conversando nuevamente con Andrés, y normalmente los jueves a las 6 también tenemos un invitado internacional. Esta semana por temas operativos lo tuvimos que correr. Mundo, una charla muy bonita que tuvimos con él, ya se encuentra en YouTube. Si no la han visto, suscríbanse al canal, buscan el canal de Mao Soler, le dan clic a la campanita, se suscriben y ahí van a encontrar toda la información. Se sigue uniendo gente, Enfermaba 08, H. Villaneda, Botas England, Willow 5170. Willow, qué abrazo, muchas gracias por estar acá. Willow tuvo una charla maravillosa también esta semana. Les vamos a compartir el link después acá en este perfil. Síganlo también a él, Willow 5170, sobre los picos de Europa. Un recorrido virtual que hizo Willow en estas épocas de confinamiento y salió realmente muy bien. Todos los que la vimos sentimos como si hubiéramos viajado ahí con Willow, así que en nuestras acostumbradas charlas de los martes, para poder entender y conocer mucho más esta vida dedicada a la conservación, a la fotografía, al periodismo, una vida dedicada a Colombia que ha tenido Andrés Hurtado García. Antonio Rubiano, Gómez Juan Camilo se une, Jaime Lepeley, Jaime, bienvenido, siempre acá también muy pendiente de estas charlas, la profe Sandra Coecha y todos los que se van uniendo. Hoy aquí me están preguntando si así es. Hoy estamos con Rafael Antelo, un científico español que ha dedicado gran parte de su vida y de su producción científica al caimán del Orinoco y a salvarlo. Así que nos va a estar contando sobre esta maravillosa labor que ha hecho aquí en Colombia, en Venezuela también. Y va a ser una charla muy entretenida. Me vuelven a preguntar, así es, el canal de YouTube es youtube.com/Mao-Soler, Mao Soler, así como está esto en Instagram. Ahí lo encuentran todas las charlas que hemos tenido con estos grandes científicos, exploradores, montañistas, aventureros, escaladores de tal.
técnico, culpa de mi internet. En el edificio donde vivo se fue la luz y volvió, pero volvió muy baja. Mi router se volvió loco, nunca se conectó y nos quedamos muy pendientes de estas preguntas. Mi voz no se escuchaba, la de Andrés sí. Así que ya en YouTube van a quedar las preguntas del audio que no se escuchaba para mí y ya las respuestas lógicamente con Andrés. A ver, vamos a ver si la señal mejora por acá. Hombre, qué cosa con este internet que está molestando. Gracias por avisar. A ver, levanten la manito, ¿qué tal se está viendo otras personas? A ver si es un tema de mi red o de otros. ¿Qué tal el audio? ¿Qué tal el video? Juan Rizo ya se une. Andresito, bienvenido. Qué alegría. En Venezuela y Colombia con 12 publicaciones relacionadas. Es miembro del Grupo Internacional de Especialistas en Cocodrilos de la IUCN y miembro del Grupo de Especialistas de Áreas Bajo Protección Privada de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y de la UICN. Es impulsor de resoluciones de parques nacionales naturales y Corporinoquia para la reintroducción. Vamos a ver, Rafa, hoy hicimos la prueba de video y sonido, creo que estuvo mejor ya al final. Vamos a probar y si no, volvemos a retomar, no hay lío. Hola, Rafa. Hola Mao, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto Bien, qué saludarte. gusto. Muchas gracias ¿Cómo por va tu todo tiempo. por Bogotá? Todo muy bien, muchas Gracias, gracias. no, un placer. No, con ustedes, contigo, con Willow, con Andrés, siempre un placer estar con ustedes, claro que sí. Muchas gracias, Rafa. Aquí te envía un saludo muy especial Andrés Hurtado, que está en línea, y me dice, bueno, por favor, un saludo a Rafael. Pues otro saludo para el amigo Andrés también, hace rato que no nos vemos. Así es, así es. Rafa, cuéntanos, ¿dónde estás pasando este momento de confinamiento aquí en Colombia? Bueno, yo hace ya 2 años largos que me vine a vivir a Yopal con mi esposa, con mis 2 hijos y aquí estamos. Pues afortunadamente Casanare en muy pocos casos, hasta donde yo sé ha habido 2 graves hospitalizados, uno que ya salió y un señor ya de edad de 97 años que está hospitalizado y el resto o casos muy leves o asintomáticos. Aquí por suerte estamos bien. Qué bueno, Rafa, qué buenas noticias. Confirmen, bueno, aquí veo mucha gente que me está escribiendo, unos que sí se ve bien, otros que más o menos. Creo que en general estamos bien, vamos a seguir. En cualquier caso, si hay necesidad de retomar la charla, no hay problema, lo vamos a hacer. Bueno, Rafa, cuéntanos por favor, ya leímos aquí tu currículum, un currículum muy corto porque has tenido grandes logros, pero de eso vamos a hablar justamente en esta charla. Cuéntanos de qué parte de España eres y cómo fue que llegaste a Sudamérica. Bueno, eso siempre lo respondo con una broma, ¿no? Llegué en avión. Es la respuesta Ok. corta. La respuesta larga, bueno, yo soy de Madrid, no, no de la capital, sino de lo que antes era un pueblo que ya no lo es, ya está casi pegado a Madrid, digamos como Chía, para Sí, que la gente se haga una idea, se llama Boadilla del Monte, que era un sitio como apartado de Madrid, con mucha zona rural, con cotos de caza, que en España se lleva mucho eso. Entonces eso me dio la oportunidad de estar siempre en contacto con la naturaleza, yo siempre tenía perros y los sacaba a pasear. Y bueno, pues en España uno sale al campo y como mucho ve unos conejos, con mucha suerte un jabalí, algún ratonero, una rapaza así bastante común, un gavilán, pero poca cosa, ¿no? Pero yo siempre, pues mirando estos documentales de un canal que hay en España que se llama La 2, que sería aquí como Señal Colombia más o menos, un canal público que se dedica más a temas culturales y
películas así no tan comerciales. Sí, Siempre en las tardes daban documentales de naturaleza y yo pues desde pequeñito pues siempre soñaba, ¿no? con venir, viajar al trópico, ya fuera el trópico americano o el trópico africano, a ver esta fauna que hay aquí no tan extraordinaria. sí. Y bueno, estudié biología y cuando estaba como en el segundo año, unos compañeros así muy activos, con mucha iniciativa, se consiguieron un viaje a México, volvieron, hicieron una presentación muy bonita, me acuerdo mucho, con los aloatas, los monos aulladores, y yo dije, uy, no, pues yo también quiero, ¿no? Y pues yo estaba en los Boy Scouts cuando era pequeño y un amigo tenía el padre de un amigo de los Scouts había ido a Venezuela en los años 70 a trabajar y se había quedado allá y manejaba una estación biológica en los llanos de Venezuela, en Apure. Y le dije a mi amigo, bueno, ¿será que con el amigo de tu padre, será que me ayuda? Digo, sí, vamos a enviarle un correo. Y me aceptaron para hacer una pasantía, un voluntariado. El primero fui al Delta del Orinoco, que es maravilloso, ¿no? Es donde terminan los llanos, es un mar de agua eso, donde todo el agua de los llanos se acumula ya y se abren unas planicies extraordinarias. Ahora estuve en marzo allá precisamente, volví después de tantos años. Esto fue en el año 2000 aproximadamente, 2000. Luego volví y ya volví a un sitio maravilloso que es el Llano, en una estación biológica que se llamaba El Frío, que bueno, era un hato de 80.000 hectáreas que pertenecía a la familia Maldonado, una familia venezolana, ganaderos, y dentro estaba la estación biológica que venía funcionando desde los años 70 por iniciativa de Javier Castroviejo, que es un biólogo español muy reconocido, amigo de Félix Rodríguez de la Fuente. De hecho, Así esa es. estación biológica se fundó a través de una visita de Félix con Castroviejo. Ok. Y bueno, yo llegué allí y quedé ojiplático, como dicen, ¿no? Esos chigüiros, venados, babillas, anacondas, toninas, rapaces de todo tipo, osos palmeros, pumas, un sitio maravilloso. Esa familia llevaba más de 100 años cuidando ese sitio y el llano Wow. es un ecosistema muy especial que si tú lo cuidas y lo mantienes sin hacer grandes esfuerzos, simplemente no cazando y no pescando en demasía, la fauna brota, ¿no? Como aquí en Vale. este llano colombiano también, ¿no? Sí. Wow, qué Y bueno, me maravilla. ofrecieron, cuando el primer año que fui trabajé con ranas, una familia muy bonita que son centrolénidos, que se llaman ranas de cristal, porque el vientre es transparente, entonces tú las agarras y puedes ver el corazón latiendo y puedes ver el tracto intestinal y son Ok. unas ranas muy lindas y que viven en sitios muy hermosos también, ¿no? Porque luego también tuve oportunidad de colaborar, viven en los tepuyes, arriba en Venezuela, en el Ollantepui, en el Roraima, o, ¿no? o en las zonas de bosque nublado de los Andes. Pero en el frío trabajaban con el caimán, que yo confieso que cuando llegué a Sudamérica no sabía ni que existía esa especie, de hecho no sabía que había cocodrilos en Sudamérica. Y ahí tenía un programa de reintroducción que llevaban ya 20 años funcionando y me dijeron, mira, aquí ya hemos soltado más de 2.000 animales, se ha establecido una población salvaje y estamos buscando a alguien que haga una tesis de doctorado, ¿te interesa? Y dije, pues sí. Entonces volví a España, Por terminé un supuesto. año que me faltaba en la universidad y en el 2002 aterricé en Colombia, en Venezuela nuevamente, perdón. Y en teoría me iba a quedar 2 años, pero bueno, las tesis son así, me quedé 5 en esa estación biológica, manejándola, que eran la estación biológica, toda la parte de conservación de caimán y el morrocó y la tortuga charapa, la lima narrao allá, Sí. y también el tema del hotel, había un hotel de 10 habitaciones, 20 camas, con el que financiábamos toda la parte de investigación. Ya. Y allí pasé esos 5 años y allá arrancó mi experiencia en Sudamérica. Qué maravilla, Rafa. Y qué bueno que te tenemos aquí en Colombia. Los que te conocemos somos fans número uno de tu trabajo porque sabemos la importancia de lo que has hecho. Rafa, cuéntanos, empecemos a hablar ya del caimán del Orinoco. Cuéntanos por qué Ujú. llegó el caimán del Orinoco entonces al borde de la extinción, que es un triste hito aquí para Sudamérica, y cuál sería esta función tan importante que tienen ellos en el ecosistema. Bueno, el caimán, aunque en Colombia le llamen caimán, científicamente es un cocodrilo. En Colombia hay dos especies de cocodrilos, este que vive solo en la región de los llanos, por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar, y el otro que se llaman caimán aguja o caimán de la costa, que vive en toda la costa Caribe, se mete por el río Magdalena. Hace unos años se encontraron unos ejemplares sorprendentemente en el desierto de la Tatacoa o muy cerca de él.
y Wow. también vive en la parte pacífica. Sí, 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 fue un hallazgo bien sorprendente. Y Bastante. como todos, en el mundo hay como 23 especies de cocodrilos, hay algunas que están en discusión, y casi todas atravesaron por el mismo proceso a inicios del siglo pasado, del 1900, unas cacerías comerciales para aprovechar la piel. Entonces aquí en América empezaron por el alligator en Estados Unidos, luego fueron bajando por el Caribe, México, las islas, Costa Rica, Panamá, bordearon toda la costa de Colombia y de Venezuela y llegaron al delta del Orinoco, Wow. entraron a Venezuela y encontraron una especie muy abundante, según los registros de Humboldt, de los misioneros como Gumilla, muy abundante, como digo, y lo que era peor para él, con una piel de extraordinaria calidad, ¿no? Una piel muy buena para hacer bolsos, zapatos, correas. Y empezaron, más o menos la caza empezó en 1929, la caza en forma, y empezaron a matarlo de una manera desaforada, sin ningún control, sin ninguna Sí, sí. normatividad que lo protegiera. Era como matar zancudos hoy en día, ¿no? Cualquiera puede matar un zancudo, pues de aquella cualquiera podía matar un caimán. Mataban machos, hembras, jóvenes, cría, todo lo que se atravesara. Fue tan intensa la cacería que en los primeros 4 años, en un punto de acopio, que había varios, ¿no? Aquí en Colombia uno de ellos era Orocué, en Venezuela uno de ellos era San Fernando de Apure. En San Fernando de Apure se traficaban entre 3.000 y 4.000 pieles diarias de esta Wow. especie. Increíble. Sí, fue un negocio muy lucrativo. Pues las pieles, como suele pasar en este continente, se exportaban para Europa, Estados Unidos y Japón. Siempre la materia prima se manda para afuera, por desgracia. Sí. Y bueno, la cacería terminó cuando ya no era rentable salir a buscar caimanes porque quedaban muy pocos, los que quedaban eran muy mañosos, había que a lo mejor gastar una noche entera solo para matar un caimán. Entonces, bueno, se acabó la cacería antes de que las leyes lo empezaran a proteger. La cacería se Ok. terminó en los 60 y las primeras leyes son del 73. Mm, ok. Y bueno, quedó como uno. Yo hice mi doctorado sobre esta especie ahí en Venezuela. Hay muy pocos datos sobre la exportación de pieles, de cueros de caimán, pero con los pocos datos que hay, yo estimé que por lo menos la población entre Colombia y Venezuela, porque este vive en los dos países, en los llanos, como digo, era de unos 3 millones de ejemplares. Ese es un valor que es un mínimo absoluto. Seguramente había muchos más. Y cuando Sí. hicieron los primeros censos, aquí en Colombia, Federico Meden, que fue el pionero, y Gottsack en Venezuela, Federico Meden estimó 780 ejemplares para Colombia y Gottschalk Milk para Venezuela. O sea, pasamos de 3 millones de caimanes a menos de 2.000 en apenas Wow. 30 años. Fue uno de los periodos de extinción más rápidos que ha habido en este continente y probablemente en el planeta. Para que se hagan una idea, Increíble. hoy en día hay más osos panda en China, el emblemático oso panda, en Sí. libertad, que caimanes entre Venezuela y Colombia. Wow. Entonces, bueno, es una especie críticamente amenazada, en CITES 1, no se permite exportación de sus pieles, y ahora sí está protegido, no se puede cazar. Y bueno, una desgracia pues para los ecosistemas por esto que me preguntabas, al ser un depredador tope, ¿no? de la cadena, cuando tú lo Sí. eliminas, eso afecta a todo lo que está debajo. Y con el caimán se vieron por lo menos dos efectos. O sea, pues probablemente haya otros más, pero que no hayamos podido medirlos. Sí. Uno es que al sacar el caimán por esta cacería, las pirañas o caribes empezaron a reproducirse, no tenían quien se las comiera, Ok. y estas pirañas a su vez empezaron a depredar sobre alevines de peces de valor comercial, porque el Caribe no tiene mucho valor comercial, pero los Sí. bagres, las cachamas, los pavones, las mojarras, a eso sí les empezaron a disminuir sus poblaciones de tal manera que las flotas pesqueras que había antes en el llano, que eran de grandes barcos, ¿no? Porque aquí hay unos ríos muy grandes, el Apure, el Meta, el Orinoco, se acabaron. Sí que sigue habiendo pesca, pero ya no están esas grandes pesquerías. Ok. Otro de los problemas que ocasionó es la colmatación de los caños menores, sobre todo, ¿no? Cuando llega el verano, aquí que entra en diciembre, en enero, dependiendo del año, Sí. el agua disminuye, el caudal del agua, y los sedimentos que va arrastrando se van depositando en el fondo de los cauces. Si hay caimanes, pues, que son animales grandes, y se van al fondo, ellos con sus movimientos van levantando, van poniendo en suspensión nuevamente los sedimentos y evitan que los caños se colmaten. Pero si no hay caimanes, se van colmatando y se terminan cegando los caños. Eso se ha visto mucho en muchas partes del llano. Y otro fue la explosión de un mesodepredador, una especie simpátrica que se llama, una especie que vive con él, que es la baba, la babilla,
Ok. que cuando uno lee nuevamente los trabajos de Humboldt o de Gumilla, sí las mencionan, que las había, por supuesto las había, pero nadie las menciona en la abundancia que las hay hoy en el llano, ¿no? Tú ibas al llano en verano, tú has estado, Mao, en la Aurora y las ves ahí en verano, esos charcos llenos de babillas, 200 babillas ahí juntas. Sí. Eso no pasaba antes porque había caimán y las controlaba. Y probablemente esa abundancia de babillas es lo que haya impedido que el caimán se recupere, porque aunque llevamos ya más de 40 años sin cazarlo, solo hay un caso descrito, que lo describimos en Arauca, aquí en Colombia, de una población que se haya recuperado de manera natural. Ok. Y probablemente no se recuperen en otras partes por la abundancia de babillas. La babilla, pues máximo un macho mide 2,5 metros, pero los caimanes cuando nacen tienen 28 centímetros. Entonces, si pueden, se los van a comer a los caimanes chiquitos. Claro. Entonces, esos serían como los tres efectos ecológicos más importantes que ha tenido la desaparición del llano aquí la desaparición del caimán en el llano, perdón. Vale, gracias Rafa. Aquí nos pregunta alguien y dice que si entonces lo que quieres decir es que este mismo caimán está emparentado con los cocodrilos que vienen de África y que si su tamaño alcanza, ¿cuál es el tamaño máximo que podría alcanzar? Sí, este es uno de los. Hay 4 grandes cocodrilos en el mundo. Ajá. El australiano, que bueno, vive desde Australia hasta Filipinas y la India. De hecho, el ejemplar más grande vivo medido fue hace unos años, Long Long, en Filipinas, que medía más de 6 metros. Wow. Perdón. Sí, el cocodrilo africano, famoso, ¿no? En los documentales, cazando cebras y ñúes ahí Sí. en el Masai Mara. Y los 2 cocodrilos americanos, este que les mencionaba, ¿no? El de la costa y el caimán de aquí del llano. En todos Sí. ellos se han medido ejemplares de más de 6 metros. En el caso que nos ocupa, el caimán del llano, el ejemplar más grande lo midió Bonpland, que andaba con Humboldt en el 1800, en el río Apure, medía 6 metros y 70 centímetros. Son ejemplares gigantes, ¿no? Eso es como Wow. decir que una persona mide 2,5 metros, 2,30 metros. Sí, Sí. las hay, pero no es lo habitual. Entonces, los machos en esta especie, que son más grandes que las hembras, 4,5 metros hasta 5 metros. Estos ya de 6, 7 son ejemplares gigantes. Wow. Claro, en cualquier caso, muy grandes, ¿ah? Muy grandes y muy, muy voluminosos. Son muy impresionantes estos animales. Sin duda, sin duda. Bueno, Rafa, y aquí esto es toda una aventura también, ¿ah? Porque hemos estado aquí charlando, ya lo comentábamos, con aventureros, exploradores, montañistas, pero es que salvar esto también es toda una aventura maravillosa la que has hecho. ¿Cómo nació entonces y Sí. en qué se fundamentó realizar entonces esta aventura de salvar los cocodrilos? Me refiero a cuál era el proceso, cuál fue el proceso que se llevó a cabo. Bueno, en Venezuela arrancó primero, bueno, de hecho el primer criadero arrancó en Colombia, lo fundó Okay. Federico Med en el año 71 en la Estación Biológica Roberto Franco en Villavicencio. Sí, Pero no tuvo mucho empuje al principio, ¿no? En ya. Venezuela sí arrancaron un poquito más tarde, pero arrancaron varios y en los años 90, en el año 90 ya se hicieron las primeras reintroducciones. Se vio que la única forma de que el caimán se recuperara era criando animales en cautividad, que es relativamente sencillo, a Ya. diferencia de otros carnívoros mamíferos, ¿no? Que es más complicado porque tienen que aprender de la mamá a cazar, tienen que aprender a esconderse. Los caimanes no aprenden nada de los papás, ellos son muy instintivos. Okay. En esta especie apenas pasan 3 meses con la mamá, tampoco los puede proteger muy bien porque llega una garza o llega una piraña por abajo y los depreda. Okay. Pero con estos es fácil y es relativamente sencillo criarlos en cautividad. Y la idea es soltarlos con un tamaño de 70, 80 centímetros, cuando ya tienen más posibilidades de sobrevivir en el medio natural. Porque ellos, como te digo, tienen una gran cantidad de depredadores, todas las garzas, los gabanes, el garzón soldado, bagres, cachamas no, bagres, pirañas, payaras, aves de presa, bueno, cualquiera que se pueda comer un animalito de 28 centímetros, y hay muchos depredadores aquí en el llano que lo pueden hacer. Sí. Entonces, ese es digamos, la base biológica. En Colombia, después de ese censo que hizo Meden en los 70, Sí. hubo otro del Ministerio de Ambiente en los años 90 que todavía determinó que había menos caimanes de los que había contado Meden. Entonces Okay. elaboraron el Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero, que es del año 98. Sí. Y ahí daban esas pautas, ¿no? Primero rescatemos animales del medio silvestre, que aquí en Colombia quedan en Arauca y en la Macarena,
porque como te digo, los recién nacidos van a morir casi todos, es Ya. algo natural en esta especie. Entonces, llevémoslos a un criadero, criémoslos hasta cierto tamaño, ubiquemos sitios para reintroducirlos donde estén protegidos, puedan ser parques nacionales o reservas privadas donde los dueños sí quieran contribuir a la conservación del caimán Sí. y hagámosle monitoreo a los animales. Eso que estaba previsto, como te digo, desde el año 98, por múltiples razones, que no sé si es el momento de charlarlas ahora, no sucedió hasta el año 2015, ¿no? Yo me vinculé yo llegué a Colombia en el año 2010 con una asociación que se llama Quelonia, una asociación española. Nos Ok. dieron un proyecto del Ministerio de Ambiente de España y la idea era buscar caimanes, saber cuántos quedaban en el llano, que hacía rato que no se censaban, y iniciar Ya. las primeras reintroducciones. Bueno, pues también por múltiples razones no se pudo dar, pero lo que sí se dio de aquella visita es que conocí a Jorge Londoño, el presidente del grupo GHL, que tenía Sí. una fundación que se llama Fundación Palmarito, y es con la que he estado trabajando los últimos 9 años. Él se interesó mucho en este tema del caimán y la verdad que bueno, fue el mayor donante de la fundación, y con otros donantes como Ecopetrol, WCS, el Fondo Patrimonio Natural, Corporinoquia también ha apoyado mucho la conservación del caimán. Y coincidió, pues todo fue una serie de coincidencias, con Afortunadas que la coincidencias. gobernación, sí, con que la gobernación de Casanare tenía lo tiene todavía, hoy está, un centro de cría que se llama Huisirare, que queda en Orocué, Ok. que ya no lo podían mantener porque lo estaban pagando con dinero de regalías. Entonces, pues Regalías le dijo, mira, eso no se puede, Regalías no es para dar de comer a caimanes. Ok. Entonces lo estaban como ofreciendo que a ver quién se podía hacer cargo de ello. Ya había 7 hembras y 2 machos adultos. Y bueno, y Jorge Londoño, a través de la fundación, se hizo cargo del criadero, me contrataron y así fue como llegué yo a Colombia. Qué bueno, qué maravilla. Recuerden, estamos aquí con Rafael Antelo desde Yopal, Casanare. Nos está contando sobre su experiencia y su vida dedicada aquí a salvar al caimán del Orinoco. Las preguntas las pueden hacer en su barra inferior. Ahí encuentran un símbolo de interrogación. Lo digitan, escriben su pregunta y nos llega aquí directamente para hacérsela en vivo a Rafael. Por aquí nos pregunta Marco96 y nos dice cuánto tiempo espérame, cuánto tiempo se demora en criar un cocodrilo para liberarlo. Muy buena pregunta y muy variable. La biología, como me decía un amigo el otro día, un mexicano biólogo también, es la ciencia del quizás o del depende. Depende Okay. mucho, depende de la genética del animal, depende del sitio donde esté ubicado y eso tiene que ver con la temperatura. Los reptiles pues, son animales ectotérmicos y para crecer necesitan buena temperatura. Básicamente, y la alimentación que se le dé, ¿no? Esos 3 factores. Más o menos entre 2 y 3 años. Aquí lo que creamos nosotros en Venezuela era más bajo, el frío estaba a 60 metros de altura sobre el nivel del mar, aquí estamos a casi 140. Eso hace que las temperaturas sean más frías, aunque siempre haga calor, pero los caimanes sí notan esa subida o ese descenso de temperatura y Ya. crecen más despacio. Entonces, aquí te diré que entre 2 y 3 años. Ok, Rap, pues quiere decir que ese es el cuidado que tenían que tenerle a ustedes 2, 3 años para poderlos liberar. Exactamente, exactamente. Hay animales que crecen más rápido, ¿no? Había Ya. una hembra que venía de Maní, que siempre ponía la primera, ponía la mayor cantidad de huevos, y eran los caimanes que crecían más rápido y los que menos se morían también en el criadero. Okay. Entonces, también la parte genética tiene ese componente. Esos en un año y medio ya estaban listos para ser liberados. Vale. Aquí nos preguntan que si hay algún tratamiento especial para reintroducirlos al ecosistema después de la crianza. Bueno, como les comentaba antes, no, estos son animales que no requieren de mucho acondicionamiento, son muy innatos, tienen todo aprendido ya en su código genético. Tú puedes tener un animal muchos años en cautividad, soltarlo y él no va a buscar a las personas, sabe cazar, sabe esconderse. Entonces, lo especial es más bien el sitio donde tienes que liberarlos, ¿no? El caimán no es un animal muy querido, como le comentaba, por el Sí. tamaño que tiene. Entonces toca buscarlos en sitios donde sí los quieran o donde haya muy poca gente.
Aquí en Colombia hemos usado las dos técnicas. Una es en el Tuparro, el Parque Nacional Tuparro, que queda Sí. en Bichada, que es un sitio muy remoto, muy lindo y muy aislado, ¿no? Nosotros pasábamos días navegando y no veíamos a nadie, pero nadie es a Wow. nadie. Por un lado son 560.000 hectáreas de parque nacional y al otro lado son fincas privadas, en el río Tomo me refiero, Sí. pero son fincas que no hacen vida hacia el río, no tienen la casa pegada al río, no tienen canoa, Ok. entonces no hay perturbación, lo cual a nosotros nos beneficiaba mucho. Y luego la otra estrategia ha sido con reservas naturales de la sociedad civil, que son áreas protegidas privadas, las únicas que reconoce el Estado de Colombia, y que apoyan la conservación del caimán y digan, sí, yo quiero que en mis predios me libere caimán. Aquí en el llano son grandes, no son de miles de hectáreas. Ok. Entonces sí, hemos soltado en La Aurora, hemos soltado en Palmarito, por supuesto, hemos soltado en una reserva que se llama Corocito en Maní, otra que se llama Ato Venecia, también aquí en Casanare. Vale. Entonces eso es más que todo lo que tienes que ver, ¿no? Que el entorno humano acepte al caimán. Ok. Bueno, Rafa, y en total, ¿cuántas liberaciones has hecho? Y en total, ¿cuántos ejemplares has podido liberar? En total son 217 animales, Wow. que está bastante bien si lo tenemos, si consideramos que calculamos que en Colombia quedan 300 animales en libertad, entonces Sí. casi hemos podido duplicar la población. Si lo Buenísimo. comparamos con Venezuela es muy poco, porque, porque en Venezuela llevan más de 9.000 animales liberados. Ok. Pero es que, como te comentaba antes, en Venezuela hubo mucho más apoyo al tema de la zoocría, había más criaderos, también contaban con más animales en el medio silvestre para recoger huevos. Digamos que estaba un poco más laxo el tema burocrático allá que acá, entonces, bueno, tenía más facilidades. ¿Y cuántas liberaciones? Ahí me corchas. A ver, hicimos dos en Tuparro, dos en La Aurora, cuatro, como unas 8 o 9 liberaciones en total. Ok, qué maravilla. Bueno, Rafa, y después de liberarlos, ¿cuál es el proceso para poderles hacer un seguimiento o saber que sí está funcionando todo ese esfuerzo que han realizado? Sí, mira, estos caimanes tú los sueltas al agua y desaparecen. No los Ok. vuelves a ver. Entonces, la forma de hacer el seguimiento es poniéndoles un transmisor que puede ser con Ya. señal VHF de radio o un Sí. transmisor satelital. El VHF tienes que ir a campo, estar a una distancia como de 1 kilómetro máximo para detectarlo con una antena. Tú sintonizas la frecuencia como una radio normal Claro. y te emite el pitido de que está el animal por ahí cerca y puedes aproximarte hasta, bueno, puedes saber muy bien dónde está ubicado si te vas acercando. Con el satelital toca, bueno, eso es desde tu computador, eso se conecta al satélite Argos, tú sabes mucho más de eso que yo, que, que eres geógrafo, y ahí te baja las posiciones de dónde están los caimanes. Es más cómodo, es más caro, es menos Ok. preciso porque no te da también la ubicación, a veces te dan en puntos que están muy alejados del agua, que sabes que no puede estar ahí el Claro. caimán, pero bueno, lo puedes aproximar. Y tiene también la desventaja de que tú no estás yendo al campo, entonces no sabes qué está pasando, ¿no? No sabes si de repente el río se pegó una crecida o una sequía muy brava, o anda gente por ahí, andan pescando, no sabes muy bien qué es lo que está pasando. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro, sin duda. Y de estos, entonces, ¿cuántos han podido encontrar nuevamente de tantas liberaciones que han hecho? Pues sobre todo en el Parque El Tuparro que mencionas que es la parte más extensa donde se podrían hallar. Sí, pues no se le pone de los 217, hemos puesto transmisores a 30, 50, 60, a unos 65 animales. Hemos Sí. puesto transmisor. No hemos encontrado ninguno muerto. Hemos perdido muchas señales que no sabemos si es que el transmisor se dañó o el caimán se fue muy lejos de la zona donde estamos muestreando. Y más o menos estimamos que en el Tuparro, que el índice de inserción, es decir, animales que se quedaron dentro del Parque Nacional y vivieron durante un año al menos, que es lo que dura la batería del transmisor, es Sí. del 50%. Qué Y en el bien. otro sitio que lo hicimos, que fue en la... Sí, está muy bien porque en Venezuela lo teníamos mucho más bajo, era como un 17%. Ok. Y en la Aurora es como de un 60%. La diferencia es que en la Aurora, que le recomiendo a todos los que puedan que cuando esto se libere vayan allá, si no han ido, es Así un es, sitio turístico, aprovecho para hacerle publicidad a los amigos de la Aurora. por supuesto. La Aurora, los desplazamientos son muy pequeños. El que más se movió fue 1 kilómetro en un año. Eso no es nada, eso uno lo recorre caminando facilito. En Claro. el Tuparro sí eran monitoreos más largos de hasta 200 kilómetros. Eran Wow. días monitoreando caimanes, sí. Sí.
Bajo, ahí sí, y además en tu parro no hay nada, ¿no? Te toca dormir ahí encambuchado y pescando para comer y llevando tu comida y... Pero Claro, es muy lindo, ¿no? Ve vedantas, perros de agua, toninas, es muy bonito el Tuparro, también lo recomiendo mucho. sin duda. Bueno, y supongo que no entiendo el tema, que estos desplazamientos son muy buenos, ¿no? Es decir, que se desplace ya tanto quiere decir que está recuperando territorio, ¿o no? No es tan bueno, Ok, no era el plan inicial, no era el plan. ok, La experiencia que teníamos de Venezuela, yo en Venezuela también fijé transmisores a unos caimanes que soltamos. Igual, el que más se me movió fueron 6 kilómetros. Un investigador de Estados Unidos, mucho antes que yo, también le puso transmisores a unos caimanes en un río que se llama el Capanaparo, que nace aquí en Colombia, pero desemboca en el Orinoco en Venezuela. Y el que más se le movió fueron 11 kilómetros, que es muy poco, ¿no? Son distancias muy manejables, que uno puede estar bien pendiente de los animales. Y pensábamos que aquí iba a pasar lo mismo, porque las condiciones eran muy parecidas, ríos de aguas claras, poco perturbados, con poca presencia humana, con mucha pesca, con mucho pescado, pero no, en el Tuparro no te sé decir la razón, Mau, pero se nos movió mucho, nos complicó mucho el trabajo, porque en el Tuparro la zona que buscamos era en este río Tomo, que tiene a un lado el Parque Nacional y en la otra orilla una base de la Fuerza Aérea que se llama Marandúa, que son 60.000 hectáreas, también bien protegidas, porque ahí sí los sí, militares no dejan entrar. Entonces teníamos como ese buffer, ¿no? Ahí al lado y lado, pero se salieron de toda esa zona de influencia. ok, Y bueno, el Tuparro siempre puede entrar gente y le perdimos un poquito el control, la verdad, y a los animales. Es ok, mejor lo que nos pasó en la Aurora, que se quedaron en el sitio donde sabemos que los van a cuidar. Que ahí sabemos claro. que no, si les pasa algo, pues será algo natural, que se enfermen, una anaconda grande que se los pueda comer, un jaguar, que el jaguar también come caimán y los pueda cazar, Sí. pero la parte humana está bien controlada en la Aurora. Entiendo. Bueno, y aprovechamos que tú haces esta publicidad para la Aurora para recordarles a todos que Andrés Hurtado García tiene planeado un viaje a final de año a la Aurora. Así que si se quieren unir a este viaje, ahí está Colombia Secreta Oficial en Instagram. Nos pueden seguir y toda la información saldrá ahí al aire de este viaje con Andrés Hurtado García para la Aurora en diciembre, si todo este tema a nivel mundial actual nos lo permite. Bueno, aquí nos preguntan Ay, también sí, ojalá que por se pueda. interno, sí, ojalá. Nos preguntan, dice que si has visto crías de los que ya has liberado. No, todavía no. Esta es una especie que demora mucho en hacerse adulta. Ellos se hacen adultos cuando alcanzan los 2,5 metros de Sí, tamaño. Y eso puede demorar hasta 13 años. Entonces todavía no hay tiempo. ok, Quizá la primera hembra que soltamos en el Tuparro en el 2015, que tenía casi 2 metros, esa quizá ya esté en el momento si es que ha sobrevivido, ya estaría en el momento de reproducirse. Pero no, hasta ahora no ha dado el tiempo. Donde mejor estamos haciendo el seguimiento de nuevo es en la Aurora, se están creciendo muy bien allá, me mandan fotos ahí la familia Barragán. Los sí. animales están lindos y yo le calculo que unos 3 4 años ya sí podemos empezar a tener crías en la Aurora. Ok, qué bueno. Rafa, aquí nos preguntan también y dice, ay, un momentito, se me borró. No, aquí está. Dice, ¿realmente llegan a atacar al ser humano estos caimanes o estos cocodrilos de acá de Colombia o es un mito? Bueno, hay una parte de verdad y hay una parte de mito. Es un animal grande que especialmente las hembras cuando están con crías y con huevos, sobre todo con crías, son bien agresivas. Sí, Lo que pasa es que antes de atacarte, ellas tienen todas unas pautas, un despliegue que te dicen pilas, estoy aquí, ¿no? Ellas salen, se inflan para verse más grandes, te gruñen, baten la cola, bueno, te avisan, ¿no? Pilas que estoy aquí, no te acerques más. Recientemente no ha habido muchos casos Hay uno en la Arauca de hace 3 o 4 años que no está confirmado si fue un caimán o una babilla. sí, Podría ser el más cercano. Sí hay que tenerle respeto, ¿no? A los caimanes. Pero pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Donde queda caimán, donde nunca se extinguió, como es en Arauca, sí, los llaneros araucanos no le tienen miedo al caimán, le tienen respeto, claro, porque es un animal de claro. respetar, pero no tienen miedo, ellos conviven y saben a pescar y se bañan y saben cómo convivir con él. Donde hubo caimán, pero ya no queda, que es en la mayor parte del llano,
Sí, le tienen pavor al caimán. ¿Por qué? Porque lo que quedan son los cuentos, las historias, las anécdotas que se van amplificando, amplificando con el tiempo. claro. Entonces, de un ataque que hubo una vez, o como un hecho aislado, ya parece que es una cosa muy común y que le volteó la canoa y que roncó durísimo y que, bueno, tienen todas estas historias, pero cuando tú les preguntas, ¿pero tú lo viviste? ¿Pero tú lo viste? No, no, yo no, a mí me contaron, no, a mí me dijeron, no, yo no lo presencié. Entonces sí hay que tenerle un cierto cuidado, un cierto respeto al caimán, pero no miedo. Vamos, llevo muchos años conviviendo con ellos, he estado en el agua, con el agua hasta aquí, donde hay caimanes adultos y ellos no somos su presa, al contrario, ellos buscan huir de nosotros. Qué bueno, qué bueno. Rafa, y nos preguntan acá también, dice Miguel Gómez, dice, ¿cómo se puede diferenciar entre un caimán y una babilla para los que no son expertos? ¿O es fácil diferenciarlo o eso no se puede hacer así por encima, pues? Bueno, para mí es muy fácil porque estoy muy entrenado, pero Claro. entiendo que para el común, ¿no? Las personas que no están metidas en este cuento, no lo es. A ver, lo más evidente es el tamaño. Si mide más de 3 metros es un caimán con seguridad. Las babillas no alcanzan ese tamaño. Ok. Pero puede haber caimanes más pequeños, ¿no? Entonces, si la trompa del caimán es más alargada y más estrecha en relación al tamaño total del cuerpo que la de la babilla, que es más corta y más ancha. El color del ojo del caimán es un verde oliva muy bonito y el color de la babilla, del ojo de la babilla, es como Sí. anaranjado, rojizo. Ok. Luego también hay muchas diferencias en las escamas, en la parte dorsal, pero bueno, esas ya son como más finas. Una diferencia que tienen importante, que pero tampoco es fácil de verla así a primera vista, es lo que te comentaba antes de la piel, ¿no? Cuando se mataban estos caimanes para vender la piel, se aprovechaba tanto la parte ventral como los flancos, los laterales, porque no tiene Ok. hueso debajo de la piel. Pero la parte Ah, dorsal sí tiene hueso, entonces una piel muy dura y no se puede aprovechar. Sin embargo, la babilla tiene osificado, tiene estos huesos tanto en la parte dorsal como en la parte ventral. Eso diferencia a todos los caimán, porque la babilla es un caimán, ya voy a empezar a enredar el tema. Lo que llaman babilla es un caimán, ¿no? Y lo que ok. llaman caimán es un cocodrilo. Entonces, todos los caimanes, todas las babillas tienen este vientre osificado, pero ningún cocodrilo tiene el vientre osificado. Ok, perfecto. Bueno, pero entonces digamos que para uno que no está tan entrenado, lo principal sería como lo largo de la trompa que mencionas, ¿no? Entre otras, A como lo lo largo más de la fácil de ver trompa, a la sí. distancia. Sí, señor. Aquí nos preguntan nuevamente, dicen que entonces en teoría, ¿cuánto se mueven? Es decir, ¿cuál debería ser lo normal que se deberían haber movido? Ya que hablamos ahorita un poco del tuparro que se movieron mucho. Lo normal era que se movieran poco hasta que llegaron los del Tuparro y se movieron mucho. Esto ha sido muy sorprendente. Como Ok, te digo, el promedio no pasaba de 15 kilómetros en un año y estos del Tuparro lo han reventado ese promedio. Entonces, bueno, lo que nos dice eso es que todavía nos queda mucho por aprender de los caimanes. qué maravilla. ¿Y de los de Venezuela has sabido algo? Porque pues hay muchos más allí liberados, pero ¿hay alguien que los esté monitoreando allí, que esté cuidándolos allí? Sí, sí, bueno, nosotros el criadero que teníamos, todo ese hato tan grande, tan bonito que te comentaba, eso fue expropiado por Chávez. Eso Ya, fue el motivo de mi salida de Venezuela. ok. Más o menos se lo le hago seguimiento y sé que siguen con los caimanes, con pocos medios, con poco rigor en algunos casos, pero bueno, por lo menos el programa más o menos sigue. Y sí, tengo amigos allí que trabajan con caimanes, Álvaro Velasco, uno de ellos, Omar Hernández, otro, que trabajan con las poblaciones silvestres todavía. Allí quedan dos poblaciones grandes que sobrevivieron a esta cacería comercial, una en el río Cojedes, otra en el río Capanaparo, pero también se formaron ya poblaciones a base de reintroducir animales. Una esta que te comentaba, en la del Hato del Frío, que es la que yo estudié. Otra está en un sitio que se llama Los Esteros de Camaguán, que es en la desembocadura del río Portuguesa, en el río Apure. Y parece que encontraron otra en Manapire, que es otro río que desemboca directamente sobre el Orinoco y es un parque nacional también allá. Parece que no está tan mal la cosa ya, a pesar de que bueno, la situación en Venezuela es tan dramática que ya están empezando antes las Cierto. babillas casi no las cazaban para comerlas y ahora ya las están cazando para comer también. Entonces, oh, por ejemplo, antes cuando iban mucho al Alcapanaparo, encontraban a veces caimanes adultos muertos, se supone que los mataban por miedo, ¿no? Animales de 3 4 5 metros. Ah, Ahora los están encontrando muertos, pero sin la carne, o sea, se la están ah, comiendo también. ah, Entonces, eso está grave ahí, sí. claro.
Aquí nos pregunta alguien y dice, bueno, ¿qué posibilidades hay de que, bueno, está curiosa esta pregunta, mira, que si se traen un cocodrilo de la Florida, podría vivir acá con los del Orinoco. Sí, sí, podría haber. Es otra especie, ¿no? Lo ideal sería no hacerlo porque ya se convertiría en una especie invasora, pero Sí. viviría sin problema, porque se dan las condiciones de temperatura, de alimento, sí, sí, sí Vale. viviría. Los caimanes se podrían trasplantar prácticamente cualquiera de las 23 especies a cualquiera de los hábitats de las otras y viviría y se alimentaría. Y en muchos casos, que es un trabajo que estamos haciendo ahora, hay un mexicano, un amigo que se llama Alberto, alias El Chunco, Sí. que está descubriendo mucha hibridación entre especies de cocodrilos Ok, y ahora estuvimos en marzo en Venezuela tratando de probar si hubo o no hibridación en algún momento entre el caimán llanero, el que trabajamos, y el caimán de la costa. Porque sí, la única zona de contacto entre ambos, en teoría, sería el delta del Orinoco, uno entrando por el mar y otro saliendo por el llano. ya, Pero bueno, justo nos agarró esto del COVID, nos tocó salir corriendo. De hecho, te cuento claro. que estoy de vaina, que estoy aquí porque aterricé en Colombia desde La Habana, Panamá, hice un viaje loquísimo 1 hora y media antes de que cerraran los aeropuertos en Colombia, ¿no? Si no, todavía estaría ahí en Venezuela y creo que no han puesto ningún vuelo humanitario desde Venezuela para acá. Creo que no. Bueno, qué suerte, qué fortuna que puedas estar allí con tu familia y por supuesto sano y salvo, que es lo Sí, más sí, sí. importante, ¿no? Rafa, bueno, has dedicado Sí. toda tu vida aquí a toda tu producción científica, sobre todo a los cocodrilos, pero ¿con qué otra especie te hubiera gustado trabajar? Bueno, el jaguar siempre es una... He trabajado mucho con la tortuga charapa, que es una tortuga de agua dulce la más grande del mundo. Sí, También aquí en el río Meta vive en las mismas zonas del Caimán y bueno, seguimos unos procesos muy parecidos de recoger huevos, incubarlos y soltarlas. Pero siempre el jaguar, ¿no? El jaguar siempre está en la lista, otro gran depredador, el caimán del río, el jaguar de tierra firme. sí, Ese es otro también que sí me hubiera gustado mucho, claro que sí. qué bueno. Rafa, y bueno, mira, ya nos cuentas que, por ejemplo, para monitorear a los cocodrilos allí en el Tuparro, son días en el río, sin gente, sin comunicación ni nada. De tantas aventuras que has tenido que vivir en pro de la conservación de estos animales, ¿qué anécdota nos puedes contar hoy que recuerdes más? Porque fue muy graciosa o porque fue muy peligrosa, no sé. Hubo una que fue, bueno, hubo dos, una de mucho susto. Una en Venezuela, andábamos buscando, salí con unos pescadores a buscar caimanes en el río Apure ¿Sí? y estos pescadores son unos duros para orientarse en el río y era noche cerrada, sin luna, porque hay que salir a buscarlos sin luna. Ok. Y el motorista apagó el faro. En esa zona en concreto que andábamos, si íbamos rápido, no estábamos buscando por ahí. Y él Ok. apagó el faro, íbamos subiendo cuando en mitad de la noche, en mitad del río, escuchamos muy cerca disparos de un arma automática, de un fusil de asalto. Ah, Y caray. el motorista paró el motor, no, nos tiramos al suelo asustadísimos y ya cuando pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No era la Guardia Nacional, que se habían quedado varados ahí en mitad del río y su Ah. forma de avisarnos pues era disparando. Esperamos que al aire, ¿no? No sabemos. Ojalá hubiera sido así. Ojalá que hubiera sido al aire, sí. Y otra fue aquí en el Tuparro. Como te digo, tuvimos muchísimo apoyo de la Fuerza Aérea y de aquí les agradezco porque volábamos directo Bogotá, cuando yo vivía en Bogotá, Sí, Bogotá a Marandúa, que eso es en la nada y eso es aislado, nos dejaban montar en estos aviones Hércules hasta allá. sí. Y ya habíamos hecho varios viajes y siempre hablaba antes de salir con el comandante, mi coronel García, que también le mando un saludo desde aquí. Y digo, coronel, digo, nosotros siempre cuando bajamos, pues nos quedamos en dos ranchos ahí que están abandonados y esa vaina, ¿por qué está ahí? Y dice, no, no, esos son unas casas de una gente que estaba sembrando coca hace tiempo y los desalojamos. Bueno, Ok. y nos fuimos río abajo y como al cuarto o quinto día llegamos allá a la casita y vimos que en el mes que había transcurrido desde la anterior visita había estado gente allá, había restos de que había estado gente, ¿no? Y Ya. había un calendario cada semana que iniciaba en sábado, como que llegaban los sábados. Y ese día era sábado. Ok. Y ya bueno, pues cenamos, estábamos así pescando en la orilla del río, cuando escuchamos un motor a lo lejos que venía y digo, ay no, Oh, por Dios. los, los, los coqueros que van a venir. Sí. Y venía despacito, ese río tiene muchas curvas, muchas vueltas, y venía y se acercaba y se acercaba.
Y nosotros no estábamos en la propia orilla, sino que la orilla se metía como un poquito y cuando se para justo ese motor en la entrada nuestra y se acerca, y dije, no, aquí ya, hasta aquí llegamos. Ah, Yo español, ahí metido ya muy cerca de la frontera con Venezuela, ¿no? Que está también caliente ahora. sí. Y no, bueno, era un grupo como de 20 indígenas que venían uno arriba del otro en un bote pequeñísimo, con bebés, con todo. Bueno, no, no pasó nada. Qué Ahí alivio. estuvimos compartiendo con ellos. Me acuerdo que el que los guiaba se hacía llamar Sin Afán. No, no nos dijo el nombre. Digo, oye, pues para que un indígena se haga llamar Sin Afán tiene que, tiene que ser bien relajado. Sí. Sin duda, qué buen apodo, hay que anotarlo. Sí. Bueno, Rafa, hay tantos años viviendo aquí en Colombia, claro, siempre muy metido allí en la Orinoquía, pero ¿qué es lo que más te ha gustado aquí en nuestro país? Dos cosas. El Pacífico me fascina, toda la parte de Nuquí, las ballenas, la comida pacífica es la que más me gusta de aquí de Colombia, me encanta. Esa selva cayendo sobre el mar, ¿no? Sí, Y luego toda la parte de montaña, ¿no? Pues yo no soy tan duro como ustedes, pero sabes que también me gusta. lo sabemos. Rafa ha hecho aquí Y cumbres acá sí, en Colombia, ha estado en Bolivia ascendiendo. Ya ahorita, cuéntanos sobre eso también. sí, sí. Pues igual, desde pequeñito la montaña siempre me gustó mucho. Sí, Y la verdad que aquí en Colombia pues hice mis dos primeros 5000, ¿no? El Nevado del Tolima y sí. luego uno que me gustó mucho que fue el Ritacuba Blanco porque es el punto más alto de la Orinoquía. Entonces era como cuando ya estuve en el punto más alto de la Orinoquía y ahora en marzo que salí al mar, ¿no? Ya en el delta del Ah, Orinoco es como que ya hice ese recorrido completo. qué Y buen en viaje. Bolivia tuve la oportunidad, sí, sí, muy lindo, un sitio muy especial. Y en Claro. Bolivia, pues mi esposa es boliviana, viví un par de años en Bolivia y ahí quedé pegado a las montañas también de Bolivia y me subí un par de 6000, es el Huayna Potosí, que yo creo que es el 6000 más ascendido en todo el mundo porque hay cola para subir todos los días. Es muy sencillo técnicamente, la verdad, no tiene ninguna dificultad. Y el Illimani, ¿no? Que es ese pico hermoso que se ve desde La Paz, es un 6400. Y además tuvimos mucha suerte porque, bueno, yo no tengo tanta técnica como ustedes y había un tramo que ya me habían advertido que era complicado, una pared de unos 200 metros que era bien, con una buena pendiente en hielo, Sí. pero justo tuvimos la suerte que había un mes antes había ido un grupo de científicos allá a medir el grosor del glaciar. Entonces, como estaban todo el rato sube, baja, habían abierto como una vía en zigzag para salvar esa pared y bueno, la pudimos Ah, salvar muy bien y bueno, fue una experiencia muy linda, ¿no? Subiendo de noche, las luces de La Paz, luego del alto, ver el amanecer, sí. espectacular, muy lindo. Ah, qué maravilla, qué buena experiencia. Rafa, aquí nos preguntan, dice, ¿cuánto tiempo puede vivir entonces un cocodrilo de estos? O sea, ¿cuál es la vida de un cocodrilo? No se sabe, la respuesta es no se Ah, sabe ok. porque, porque en mamíferos, por ejemplo, es fácil porque tienen como las plantas, como unos anillos de crecimiento, tenemos unos anillos de crecimiento en los huesos, que Sí. es cuando encuentran un esqueleto de un mamífero, de un humano o no, pueden estimar con mucha aproximación la edad. Esto no pasa en los reptiles, no pasa en los cocodrilos. Sí. Entonces, para tú saber cuánto vive un caimán o un cocodrilo, tienes que estar siguiéndolo desde que nace hasta que muere. Son animales muy longevos y estar seguro de que siempre estás siguiendo el mismo, porque son animales que se parecen mucho al final, Sí. no son muy distintivos. Entonces nadie lo ha hecho, en realidad. Ok. Con esta especie, que se sepa, la única forma de saberlo es en cautividad. No sabemos si en libertad viven más o menos que en cautividad, pero el animal que más vivió de esta especie en cautividad fueron 62 años, que fue una cría de caimán que le entregaron a uno de estos comerciantes de pieles en Venezuela, de esta época de los años 30, se Sí. llamaba Faoro, y lo criaron como un perrito, hay fotos ahí antiguas en blanco y negro, sepia, que abrazándolo la esposa de él agarrándolo, y vivió 62 años, ¿no? Era una caimana, era una hembra. Ok, ok. Acá nos preguntan también, dice que si en algún momento alguno de estos ejemplares, pues por tu trabajo, estuviste en riesgo de que te mordiera en algún momento. Bueno, mordidas muchas, pero de animales pequeños en la granja, en el criadero, Ok, porque hay que estar agarrándolos, estás cansado, el sol, el llano, estás agarras, y a veces pierdes o sea, hay una metodología, digamos, un protocolo que es muy seguro, sí, pero ya uno se va confiando, ya ha agarrado 100 caimanes en un día y ya pues alguno siempre te lleva te tira tu tarascada y te pega tu claro, cortada. claro. Y en libertad una hembra, me acuerdo mucho en Venezuela, que yo tenía
le habíamos sacado los huevos para incubarlos, Sí. pero yo siempre dejaba unos cuantos para hacer estudios de la depredación y el nacimiento, y yo tenía más o menos calculado que ya tenían que haber nacido por esa fecha. Fui hasta allá y efectivamente llego y la hembra acababa de abrir el nido, estaba todo abierto, ellas excavan unos huecos en la arena Sí. para poner los huevos, y cuando los van a abrir excavan un hueco aún más grande para sacar los caimanes. Ok. Y quedaban dos caimancitos recién nacidos ahí en la playa, en la arena. Y yo los agarré y me acerqué a la orilla y la vi que estaba por ahí y se los mostré. Y esa caimana se me vino con todo, pero es lo que te digo, Oh, ¿no? Se vino con todo, pero lejos. O sea, yo en ningún momento estuve en riesgo, estaba sí. a más de 10 metros de ella. Pero el Ok. susto sí, sí es grande porque era la primera vez que tenía ese encuentro. Lo Pero no, imagino. uno grande, no, por suerte no he tenido ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Gracias a todos los que se están uniendo acá. Nos quedan ya solo 6 minuticos. Vamos a aprovechar para hacer otras preguntas, pero recuerden, próximo martes 6 de la tarde estaremos en nuestras acostumbradas charlas con Andrés Hurtado García. Martes 6 de la tarde aquí por Mago y Bajo Soler. Esta charla, si no la pudieron ver, pero además para que la puedan compartir, queda guardada en el canal de YouTube. Mao Soler también lo encuentran de la misma forma. Y el próximo jueves vamos a tener un invitado muy especial que se llama, o le dicen en la montaña o en la escala, el mundo de la escalada, le dicen el murciano, Miguel Ángel García Gallego. Ha hecho cosas excepcionales de montaña a nivel mundial y también ha buceado perdón, como estamos con cocodrilos, ha buceado con tiburones. Ha buceado con tiburones y tiene unas imágenes maravillosas del buceo con tiburones, con los grandes blancos, así que tiene mucha experiencia también en ello que nos va a contar el Claro. próximo jueves. Compartan esta experiencia para que puedan estar aquí presentes todos los que quieran. Rafa, qué bueno que podamos estar hablando contigo hoy. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué proyectos tienes actualmente que estés desarrollando? Bueno, ahora estamos pues ya Palmarito dejó de financiar este tema a los caimanes, y el proyecto ahora es conseguir otro proyecto para seguir que no se caiga el proyecto, ¿no? Que no se caiga la Ya, cría a los caimanes. Ya avanzamos mucho estos años. La situación está complicada por este tema del COVID, no hay mucho financiamiento ahora mismo, claro. pero yo creo que en un futuro no muy lejano sí lo vamos a lograr. Entonces, en esa estamos ahora. Qué bueno, qué bueno. Rafa, ¿en dónde te pueden buscar? Porque aquí hay muchas preguntas y bueno, sin duda también, ¿quién quita que salga aquí alguien interesado en financiar? ¿En dónde pueden encontrarte para hacer contacto contigo? En el correo, porque yo soy muy malo para las redes sociales, Mao. De hecho, confieso que he abierto Instagram para esta entrevista. Pues muchas Si gracias, quieres, muchas gracias. con mucho gusto. No sé si puedo poner mi correo aquí. Sí, Si, por si supuesto. lo publico aquí, ¿lo leen todos? Aquí Así es la idea. lo voy a dejar escrito por si lo Por favor. quieren, por si alguien me quiere contactar por ahí, con mucho gusto. Claro que sí, Rafa. Ahí está, rantelo78@gmail.com. Sí, señor. Ese es. Muy bien, entonces ahí lo pueden contactar y ojalá, claro que sí, que salga esa financiación muy pronto. Rafa, ¿y los planes de montaña para próximamente cuáles son? Cuéntanos, porque yo sé que eso siempre tienes Pues planes también para hacer montaña. sí, sí, pues quiero subirme el Sajama en Bolivia, a ver cuándo puedo. Que Sí, es el único que pasa de 6.500 allá. Ese es ya. mi próximo reto. Vamos a ver si lo Pues logro. qué maravilla, Rafa, que así sea. Por tu tiempo, Rafa, muchísimas gracias. Gracias a A todos ti, los que se Mao. conectaron, por todas sus preguntas. Un abrazo muy grande allí para ti en Yopal, a tu esposa Viviana, a tus dos hijos chiquitos. Un abrazo grande también y que todo siga saliendo muy bien para ustedes. Gracias a ti, Mao. Te mando un abrazo muy fuerte, muy especial. A Andrés, si sigue por ahí, a Willow, si sigue por ahí Así conectado es, ahí también. están. A ver si un día nos reunimos. Acuérdate, siempre tenemos el viejo sueño de ir a Sierra Nevada de Santa Marta, subir allá, ¿no? A ver si alguna Lo vez es. lo logramos. Así es, así es. Que se pueda cumplir ese sueño, claro que sí, Rafa. Ojalá que sí. Un abrazo muy grande. Gracias a todos los que se unen. Recuerden, martes 6 de la tarde estaremos con Andrés Hurtado García nuevamente en estas charlas tan maravillosas. A Rafa nuevamente muchas gracias a ustedes por su tiempo también. Cuídense mucho, lávense las manos, usen tapabocas, cuídense cuando salgan. Depende de todos nosotros salir muy bien de este confinamiento. Una feliz tarde, que estén muy bien. Chao Rafa, gracias. Gracias, Mao. Un abrazo muy fuerte. Abrazos.